Soy Pozo y hoy vamos a pintar Whisper. Entonces, la miniatura que vamos a pintar hoy día es el Bogart, que es una criatura de la estación Special Forces que corresponde a nuestra especie de imp. Es parte del grimorio mitológico y es una miniatura también súper interesante. ¿Qué características tiene que la hacen como súper especial? Número uno, es súper chica. Probablemente la miniatura más chica junto con el slime. Pero al mismo tiempo tiene un montón de detalles. ¿Ya? En particular, lleva una mochila que tiene un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una base. Después quiero probar algo nuevo, que es hacer un tip de la miniatura en un lavado. ¿Ya? Tengo la impresión de que para hacer un dip en un lavado tiene que ser con un lavado basado en aceite, pero este es basado en agua, acrílico, pero probemos. Mi revisión de 5 minutos no dio ninguna opción. Entonces vamos a hacer el dip, después vamos a arreglar los coffee stains haciendo un highlight al mismo tiempo y ojalá salga todo súper bien. Así que veamos cómo sale. Partí pintando el saco Cold Grey. Cubro todo con el color, los detalles después los podemos pintar por encima en una fase posterior. Será tal vez el saco lo que me hace pensar en esta miniatura como un leprechaun, así que decidí pintar la ropa Dark Green Flat. Siguiendo los colores de la carta, pintamos la cara y la piel color red. En esta sección del video ya me estoy dando cuenta que la posición de la cámara en mi nuevo setup es muy mala, porque cada vez que trato de pintar la miniatura tapo el foco. Como pueden ver después del corte, las cosas mejoran significativamente, pero aún hay cosas por mejorar. Algo que definitivamente va a ayudar a mejorar es que hagan like y se suscriban al canal. Clásico pote tapado, por suerte tengo un alfiler en mi kit de trabajo. Pinté el pelo del Bogart usando Marigold Yellow. Para pintar los ojos decidí usar Laser Yellow, pero claramente no funcionó. Para pasar la frustración del Laser Yellow decidí pintar algo que fuera más fácil, como el bronce de las sartenes y ollas de la mochila. Siguiente paso fue pintar las amarras del saco y eso lo estoy haciendo con English Uniform. Estaba súper diluida la pintura, así que voy dejando la crema por donde sea que paso, pero en el resultado final no se nota mucho. Para los bolsillos y bolsas del saco usé terracota. Como casi siempre para cerrar la pintura base hago una repasada de todos los colores que no están bien puestos o hago correcciones de la cama. Voy por el lavado. El lavado lleva un montón de cosas, pero lo principal es tinta acrílica color Burnt Umber. Debí esperar más tiempo después de batir el lavado porque salió pura espuma con la miniatura. De todas formas es fácil remover los excesos usando un pincel.
Hay una mejora significativa en la definición de la miniatura, pero faltó tinta. Vamos por el resaltado. Para la piel usamos Carmine Red. Ya le estoy agarrando el ritmo a esto. Bordes de las orejas, la frente, el puente de la nariz. Se me fue grabarlo, pero después del lavado arreglé los ojos usando Clear Yellow. Aclaro un poco el pelo echándole Laser Yellow al pelo. Para algo que sirva el color malo. La cara se ve súper bien, arrugué con la ropa y el saco se ve decente. Estamos. Quedó bastante bien. Creo que el realce quedó bien bueno. El lavado no tuvo mucha llegada, pero bueno, algo sirvió. Probablemente porque el lavado era muy suave. Necesita un lavado más denso, tal vez lo debería haber hecho un lavado negro, pero si bien se nota en la mochila, no se nota tanto. ¿Ya? Pero en general quedó súper bien. Encuentro que el realce de la cara quedó bien. Se ve nice. Se parece al de la miniatura. Tal vez el pelo está muy naranjo comparado con cómo debiese haber sido, pero en general súper bien. Aún menos miniaturas de Wizware por hacer. La próxima que vamos a hacer va a ser el hombre lobo, que está súper